Un saludo tengan todos, soy la doctora Sandra Quintero y quiero compartir con ustedes en este seminario Generación de Teoría facilitado por la doctora Esther Áñez en el doctorado en Ciencias de la Salud, la investigación que hasta el momento estoy desarrollando y que he titulado La educación gerontológica, una mirada hacia la atención del adulto mayor en América Latina. Y para eso quiero como agenda desarrollar, en primer lugar, lo que tiene que ver con el deber ser teórico que ancla el hilo conductor teórico desde ese propio vacío de este hilo conductor y paso al ser del contexto desde mi postura como investigadora y al vacío fáctico que acompaña este foco de estudio para el escenario internacional. La enunciación de la nueva teoría de la educación gerontológica, el tratamiento metodológico que guía la generación de esa teoría, la tesis que defiendo, la interrogante y los propósitos, el contexto geográfico con su línea de investigación y por supuesto finalizo con lo que ha solicitado la doctora Esther Áñez, con la posible imagen metafórica que puede acompañar esta teoría. En lo que corresponde al deber ser teórico, evidentemente que la educación gerontológica, que es el hilo conductor teórico que estoy asumiendo desde la postura de Orduna y Naval en el año 2001, implica realmente esa transformación cualitativa de ese educando que en la medida que va adquiriendo ese proceso formativo, permite el desarrollo intencional de su naturaleza originaria como ser humano. Y sobre todo en ese acompañamiento de la enseñanza y aprendizaje que nunca acaba y es parte del ciclo vital humano. Entonces, profundizando en este aspecto teórico, me di cuenta que Orduna y Naval invitan a profundizar en esa necesidad de redimensionar la educación gerontológica, porque realmente desde el contexto del envejecimiento poblacional es necesario en este tiempo, pero sobre todo está la necesidad de ahondar en la educación gerontológica, viendo que muchos gerontólogos realmente requieren cada vez más prepararse en esta área y sobre todo en el marco de las carencias de las políticas educativas que existen en atención al adulto mayor, pero sobre todo en el ámbito educativo, requieren ser reconocidas y vivenciadas en los países que envejecen poblacionalmente, sobre todo entendiendo que la pirámide poblacional en nuestros países como Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela están estrechándose en la base pero ensanchándose en la cúspide, lo cual invita a revisar otro teórico que es Ezequiel Anderet, que refiere la explosión demográfica que viven los países de América Latina, siendo esto un evento incuestionable que invita a entender los retos que implica este envejecimiento poblacional para la incorporación de las políticas en materia de salud, educativa, social, sobre todo entendiendo que este aumento en número y proporción de adultos mayores en este escenario internacional no solamente está en el envejecimiento sociodemográfico que tenemos con esta explosión demográfica, sino también a develar algunos síntomas que hemos visto en este seminario y que en mi investigación responden a la creciente demanda de atención al adulto mayor, el envejecimiento activo, que de hecho la Organización Mundial de la Salud en el año 2002 lo refiere la década del envejecimiento saludable también desde esta misma organización, pero ya en el año 2020-2030, que referencia al adulto mayor que cada vez más crece en número y proporción y que demanda la atención en materia educativa, social, recreativa, como lo he venido diciendo. Entonces, un marco legal que acompaña esta investigación desde la Ley Orgánica para la Protección y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, y todo este conglomerado de ideas van a invitarme a profundizar en ese estudio de la educación gerontológica, reconociendo allí el vacío fáctico, que desde la experiencia como gerontóloga y ahondando en la realidad, reconoce la necesidad de profundizar en la experiencia en materia de educación gerontológica que realmente tiene este profesional de la gerontología en la atención del adulto mayor en los países que envejecen poblacionalmente. Entonces, frente a todo esto descrito, yo confirmo que realmente existen debilidades relacionadas hacia la atención del adulto mayor en materia educativa, asistencial, política, económica, y que ese envejecimiento requiere de esa atención del profesional de la gerontología. Entonces, para resolver esta situación es necesario generar una nueva teoría de la educación gerontológica que sea capaz de posicionar al gerontólogo en la atención del adulto mayor, sobre todo en el primer nivel de atención primaria de salud, favoreciendo el envejecimiento activo y saludable y favoreciendo la esperanza de vida y la calidad de vida en la etapa de la vejez, sobre todo sirviendo como marco de referencia para el desarrollo de políticas de atención a este grupo etario. Entonces,
Para eso, ¿cómo puedo en este caso, sobre todo en este seminario llevado por la doctora Esther Áñez, generar esa teoría de la educación gerontológica? Entonces allí sería hacer confluir en primer lugar el método que asumo que es la teoría fundamentada de Strauss y Corbin, sobre todo entendiéndola desde el paradigma interpretativo que Carr y Kemmins en el año 1988 ya me invitaba a que desde esa realidad se pueda profundizar desde los propios significados que desde el enfoque cualitativo de estos mismos teóricos Strauss y Corbin tengan que ver con los símbolos, signos y interpretaciones de esa realidad. Por eso, la corriente de pensamiento es el interaccionismo simbólico de Blumen. Entonces, esos informantes, ¿quiénes serían? En este caso, gerontólogos egresados de las universidades que pertenecen a la Red Panamericana de Universidades con Programas y Carreras de Gerontología de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México y Venezuela. De ahí en entonces, en ese sentido, a partir de las técnicas de observación y entrevista, el registro descriptivo, registro anecdótico y sobre todo las técnicas que se acompañan de instrumentos como es la guía de observación y la guía de entrevista, se posicionan desde un rigor científico también planeado por Strauss y Corbin para que entonces se pueda desde la significancia, la compatibilidad y sobre todo la consistencia y la replicabilidad, ahondar en los datos que se puedan ir tratando y por supuesto desde esas consideraciones éticas que en primer lugar tienen que ver con el consentimiento informado y en segundo lugar los principios bioéticos de la atención de la salud. Entonces, dicho todo esto, enlazado tanto el campo educativo, tanto el campo de la salud, abrazados con la teoría fundamentada, entonces puedo reconocer desde esta educación gerontológica de orden naval lo que en principio les planeaba la educación gerontológica, una mirada hacia la atención del adulto mayor en América Latina, generar esa teoría de la educación gerontológica que dé realmente respuesta a lo que se está posicionando en la actualidad. Entonces, la tesis que defiendo gira en torno a entender la educación gerontológica como ese método educativo que posibilite la salud y la prevención la salud y la prevención de las enfermedades, que se garantice un envejecimiento digno y saludable. ¿Cuáles serían en este caso las interrogantes? En primer lugar, ¿de qué manera se genera la teoría de la educación gerontológica desde ese significado que otorga el informante clave, en este caso el gerontólogo, para la atención del adulto mayor en los países que envejecen poblacionalmente? Entonces, como propósito general, sería esa generación o generar la teoría de esa educación gerontológica. Y específicos, primero, ¿cómo se describen esas acciones innovadoras en materia de educación gerontológica por parte de estos profesionales? Describir esas acciones gerontológicas sería mi primer propósito específico, y el segundo, comprender esos significados para después interpretar esos significados que otorgan estos informantes clave y por supuesto develar los constructos conceptuales de esa atención gerontológica. ¿Cuál sería el contexto? Ya el que les he comentado, de las universidades que pertenecen a la Red Panamericana de Gerontología y por supuesto sostenido desde la línea de investigación que me permite desde la educación gerontológica en el campo de la gerontología de nuestra Universidad Francisco de Miranda y la macrocategoría gerontología del contexto venezolano y latinoamericano del doctorado en ciencias de la salud. Dicho todo esto, y como parte del requisito final de este seminario de generación de teoría, nos invita la doctora Esther a poder referenciar alguna figura metafórica con la cual quisiera representar la teoría, y me parece que el árbol es uno de ellos, donde en sus raíces pueden estar ancladas en la tierra la constitución de la teoría desde los fundamentos filosóficos, ontología, epistemología, metodología, nociología, teleología, entre otros. El tronco, que sería la dureza de la corteza, va a constituir la fuerza de la teoría desde los propósitos. Las ramas, que serían la extensión, constituye las dimensiones y las líneas estratégicas, y la proliferación de sus hojas constituye el alcance al cual en este caso se refiere la teoría desde la población beneficiada. Entonces, la teoría de educación gerontológica desde esos significados que da el gerontólogo en América Latina para la promoción de la salud y el envejecimiento del adulto mayor en los países que envejecen poblacionalmente, servirá realmente de marco de referencia para el desarrollo de las políticas de atención al adulto mayor en el país en el cual se encuentre, y sobre todo apostando por la salud, el bienestar y la calidad de vida saludable y activa hasta edades avanzadas. Muchísimas gracias por su atención.